Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro espacio Recrearte Club, donde estamos hoy transmitiendo nuestro Cibermiércoles, los eventos que vamos a estar transmitiendo cada miércoles con algo diferente, con un tejido diferente, donde vamos a ir construyendo mandalas juntos. Vamos a construir, vamos a tejer, vamos a aprender. En el día de hoy tenemos un nuevo proyecto. Espero que el proyecto que trabajamos la semana pasada ya estén tejiéndolos. Ya hay personas que lo han tejido, que me lo han estado compartiendo a través del canal. Así que espero que tú también te animes a tejer, porque hoy vamos a trabajar otro. Y con esas piezas vamos luego a ensamblar un mandala completo. Así que te animo, si aún no has hecho el anterior, estás a tiempo de tejerlo, más lo que hoy vamos a compartir. Así que, sin más, vamos a pasar a la práctica para que vean qué materiales necesitaremos y cómo vamos a ir tejiendo ese proyecto paso a paso, sin edición. Es puntada a puntada. O sea que es una oportunidad para que si no sabes tejer, aprendas con nosotros paso a paso. Y si ya sabes, estoy segura que algo nuevo vas a aprender. Cada día es un día especial para aprender algún detalle nuevo que podemos incluir en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestras actividades. Así que ahora pasemos a los primeros pasos del trabajo que vamos a hacer. Vayamos. Hoy te doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Tejamos Juntos. Para el día de hoy vamos a utilizar esta gama de colores que tengo aquí. Ustedes pueden elegir los de su gusto. Yo he elegido estos colores cálidos, estos colores fríos y un poco de negro como color neutral. También vamos a utilizar una aguja gruesa sin punta para auxiliarnos en los momentos que sea necesario coser o bordar con la lana. Vamos a utilizar dos palitos delgados de 20 centímetros de largo por 5 milímetros de grueso. Pueden utilizar los de brocheta, de los más gruesecitos, 20 centímetros marcados previamente al centro y luego centímetro a centímetro hacia cada lado. He hecho unas remarcas en el número 5. Ustedes saben que siempre lo recomiendo para tener una guía durante el proceso del tejido. También vamos a utilizar una tijera y nos vamos a ayudar también con la silicona para ciertos acabados o remates que vamos a hacer en el proyecto. Voy a retirar estos colores de la mesa de trabajo y vamos a dar inicio. Voy a poner las herramientas hacia un lado y me voy a quedar solo con los palitos sobre la mesa. Vamos a comenzar con el color verde más oscuro. Para ello vamos a iniciar con un ojito de Dios, colocando la hebra en el centro, en la medida marcada al centro, y con el dedo pulgar de la mano izquierda sostengo esa hebra y luego paso la lazada encima de esa hebra para que quede guardada allí. Obviamente, si alguien trabaja con la izquierda, entonces va a sostener así con la mano derecha y con la izquierda entonces va a hacer las vueltas. Aquí ya tengo 2 vueltas, vamos a hacer 3, 4 y 5. Luego vamos a abrir esos palitos, los volteo hacia la parte de arriba, hacia mi vista,
y me cercioro de que estén centro con centro y que estas medidas estén equidistantes de ese centro. Eso es bien importante para el proceso de trabajo. Ahora, el siguiente paso, como ven, esto hace un efecto de tijera. Voy a sostener estos palos con la mano para que no se cierren, y en este lado que se cierra es donde voy a tejer. Vamos a hacer unas lazadas diagonales. Ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Como este ojito no lo vamos a montar en ningún lado, sino que va a ser solamente vamos a trabajar solamente en su acabado, voy a continuar tejiendo en la siguiente diagonal. 2, 3, 4 y 5. Les comento esto porque cuando vamos a trabajar un mandala que lleva más piezas, muchas veces lo podemos dejar solo con esos dos cruces, el primero y el siguiente, para evitar que se abulte demasiado en la parte de atrás y nos obstruya un poco al momento de ensamblar las piezas, porque esto esté muy grueso. Pero como esta va a ser una pieza solamente de 4 puntas, voy a continuar. Ya hemos hecho en 3 cuadrantes, ahora vamos en el cuarto, y de esa manera también afianzamos la estructura. En esta parte, en el cuarto cuadrante, no importa que pongamos más vueltas, porque lo que queremos es que este centro, que es un punto focal, quede con un buen acabado, que quede parejo, que las lazadas se vean una al lado de la otra, que se vea organizado. Entonces voy a comenzar desde uno de sus extremos y hago 1, 2, pongo la siguiente al lado, 3 al lado, y ahora la cuarta la voy a poner al final porque ya esto está redondeado. La cuarta la pongo al final y continúo hacia el centro, la quinta, sexta, y esta es la 7. Con 7 vueltas se llenó y se ve redondeado y en buen estado. Esto puede llevar tal vez más lazadas o menos lazadas dependiendo del grueso de la lana que estén utilizando. Ahora ya tengo la estructura y puedo ver que están equidistantes las medidas. Este es un momento donde puedo hacer algún ajuste si es necesario, solamente girando los palos y moviéndolos para allá o para acá, para la dirección que sea necesaria, con mucho cuidado de no estropear la estructura. Ahora voy a comenzar a tejer y hago una lazada. Y en los palos de abajo voy a hacer 2 lazadas, 1 y 2. Eso porque como está en otra dimensión, en otro plano inferior, tienden las medidas a quedarse un poco atrasadas. Aquí hago una vuelta que es arriba y otra vez abajo, 2 lazadas. Continúo. Y con esto completamos la primera vuelta. Vamos a hacer una vuelta más. Y aquí con esto completamos ya una segunda vuelta. Allí lo vamos a dejar y vamos a cambiar de color. ¿Cómo voy a cambiar de color? Hay diferentes metodologías, diferentes formas de hacerlo. Como ustedes saben, o como dice el refrán, cada maestro con su librito. Yo les enseño una técnica, ustedes pueden aprenderla y como estoy segura que aprenden de diferentes maestros, después ustedes adaptarán la técnica que más se adapte a ustedes. En este caso yo voy a hacer una lazada extendida y luego voy a hacer un lazo aquí sin cortar aún.
Ahora voy a cambiar de color, voy a utilizar este verde manzana y voy a comenzar a tejer por otro lado. Hago la lazada aquí. No me gusta hacer nudos, así que lo que hago es que cuando completo la vuelta, ese hilo pasa encima de la hebra y además la estoy sosteniendo con la mano. Continúo al siguiente palo y continúo tejiendo. Completo la primera vuelta. Ahora vamos a la segunda. Ya al completar la segunda vuelta, puedo cortar esta hebra que tengo aquí y retiro el hilo. Continúo con el color verde manzana, tejiendo, observando que todas las medidas vayan creciendo a la vez, que vayan creciendo simultáneamente. Si no es así, entonces en este momento podemos hacer 2 lazadas si es necesario. Yo voy a completar las 3 vueltas, ya aquí tengo 3 vueltas con este color. Al completar la tercera vuelta vamos a hacer una cuarta vuelta, pero esta vez la vamos a hacer forrando hasta el centímetro número 3. Ya aquí tenemos 1,5, este es el 2, entonces vamos a forrar 1,5 centímetros, o sea, hasta el centímetro número 3. Puedo ir rápidamente hasta la marca del centímetro 3 y me devuelvo cubriendo todo el palo. Observo por la parte de atrás que también esté bien cubierto los palos y si es necesario hago una vuelta adicional, cuidando de que la vuelta no quede tan encima de la que viene del otro lado, porque eso puede hacer que las hebras queden montadas una sobre la otra. Ahora me devuelvo cuidadosamente envolviendo la hebra. Observo en la parte de atrás, puedo acomodar las hebras y continúo. Al llegar al centímetro número 3 me voy a devolver y continúo forrando. Cuando completo, aquí sí vamos a hacerlo despacio, vuelta a vuelta, cubriendo hasta el centímetro 3, porque es el último palo y de aquí va a salir el tejido alrededor. Ya completo la tercera vuelta, me fijo que estén bien cubierto el palo. Y ahora vamos a tejer alrededor. Vamos a observar aquí en la plantilla que la estructura esté en ángulos de 90 grados. Vamos a tejer 3 vueltas con este color.
Y aquí completamos. En este momento sí voy a sellar con la silicona porque necesito que esto quede ya limpio y preparado para el siguiente paso que vamos a hacer. Vamos a observar en la plantilla a ver qué tal está nuestra estructura. Recuerden que hay que mirar desde arriba. Todavía estamos a tiempo de arreglar o de ajustar cualquier cosa que esté desajustada. Ahora voy a utilizar un poquito de este color lavanda. Y lo voy a colocar en la aguja. Y vamos a hacer unas puntaditas aquí en el centro. Solamente tomando el color verde. Vamos a hacer 3 puntadas. Y pasamos al siguiente palo por debajo. Así lo vemos. Vamos a pasar por debajo y vamos a hacer 3 puntadas más. Ya esta es la tercera. Ahora vamos a ir al siguiente espacio. Siempre con mucho cuidado para que el trabajo nos quede limpio y en buen estado. Tienen que ir observando que sus hebras de hilo estén una al lado de la otra, evitar que queden sobremontadas. Tienen que fijarse que tengan una buena tensión, que la hebra de hilo tenga una tensión adecuada, que no esté tan apretada y tampoco tan floja. Aquí completamos ya el cuarto espacio. Y por la parte de atrás vamos a sellar esto con un poquito de silicona. Podemos hacer un nudo. Si no tienen la silicona a mano, pueden hacer un pequeño nudo también. Aquí cortamos. Vamos a hacer un pequeño alto y quiero que me cuenten en comentarios qué tal les parece esta iniciativa de hacer estos eventos de tejer juntos en vivo y que me cuenten qué les gustaría aprender y cómo lo están pasando en el día de hoy. Nos vemos en un momento. Ahora vamos a pasar al estudio.
Y aquí estamos de nuevo. ¿Qué les ha parecido hasta el momento lo que hemos hecho? Y hay más sorpresas. Apenas esto es el comienzo porque hay muchas puntadas nuevas que vamos a ir aprendiendo a través de nuestras transmisiones. Hoy en este proyecto, de hecho, ya sé que lo que vamos a compartir, habrán algunos puntos que ya conocen, pero hay otros que estoy segura que no han trabajado y que vamos a ir combinando. Te quiero seguir invitando, reiterar mi invitación a que continúes acompañándonos en nuestros ciber miércoles con Recrearte Club, tejiendo en vivo, teje conmigo, ya que vamos a ir haciendo una combinación de los diferentes puntos que vamos a ir aprendiendo a lo largo de cada sesión. Si tienes algún diseño especial que te gustaría aprender, puedes dejármelo en comentarios o puedes hacérmelo saber en algún momento y en base a lo que tú pidas iremos creando algo nuevo, algo que no sea una copia de nada, sino tal vez tomar de un lado, de otro y hacer un clon nuevo, una obra nueva. Siempre las cosas se pueden recrear con arte e innovación. Quiero enviarle un saludo especial a Fermina Artey. Ella tejió el mandala o el ojo de Dios o la pieza que trabajamos la semana pasada. Ella la hizo las dos versiones, hizo la que trabajamos en la sesión y la que lanzamos de reto y la compartió en nuestra página Recrearte Club por Facebook. Así que me siento muy complacida por eso y les insto a ustedes que también tejan y me compartan sus fotos para ir creando una publicación con todas esas fotos que ustedes nos envían. Si no han hecho aquella, pues pueden iniciar con esto. Continuamos y ahora vamos a tejer con el color turquesa. Vamos a hacer 3 vueltas. Ustedes pueden ir utilizando la combinación de colores que más les llame la atención o lo que en el día de hoy sienten que llena su corazón. Sí les comento que si, por ejemplo, se sienten deprimidas o deprimidos, procuren utilizar entonces colores cálidos, colores que vibren más alto y levanten sus emociones. El color es un aliado para subir las emociones o para cambiar los estados emocionales. No es subirlas, es cambiar ese estado emocional en el que se pueden encontrar. Si por el contrario están un poco ansiosos, preocupados, entonces es mejor utilizar colores fríos para bajar un poco las revoluciones de las emociones. Vamos a hacer nuevamente la lazada aquí. Ya terminamos las 3 vueltas y ahora vamos a poner el color lavanda, ese que utilizamos acá en el centro, y vamos a tejer con este. Vamos a hacer 5 vueltas. Observación, aquí estoy haciendo una lazada, sostengo con la misma hebra, sostengo la puntada y avanzo. Recuerden ir observando que el tejido crezca igual en todas partes. Acá cuando llegamos a este lado, importante que esa hebra quede debajo del tejido. Ya vamos por la vuelta 2.
Esta es la vuelta 3. Y vamos a, todavía debo continuar porque les comenté que vamos a colocar 5 vueltas, pero ya podemos cortar el color anterior, o sea el color turquesa, y continuamos hasta completar 5 vueltas. Ya aquí tenemos 4 y vamos a hacer una más. Acá en este, que es un palo, vamos a poner, en este está un poco atrasada la medida, vamos a poner 2 vueltas y aquí una. Ya completamos y aquí sí vamos a sellar con la silicona porque vamos a cambiar de puntada y necesitamos que el lienzo de trabajo, que es esto que estamos haciendo, es nuestro escenario de trabajo, esté limpio y bien terminado. Aquí podemos observar cómo está esta parte. Así está por la parte del frente, así lo tenemos por la parte de atrás. Todo lo llevamos en buen acabado, eso es importante. Y si lo observamos en la plantilla, está en la posición que le corresponde. Vamos ahora a continuar, pero quiero que me digan qué tal les parece, si van conmigo, si van a la par, qué están logrando, si ya han hecho hasta aquí. Quiero que me lo comenten para seguir. Si ya están todos hasta este paso, entonces continuamos. Mientras me lo comentan en el estudio. Hola, y estamos aquí de nuevo. Quiero enviarles un saludo cordial y un abrazo a todas estas personas, a todos ustedes que están aquí en vivo con nosotros. Y tenemos algunos comentarios. Sonima Nace nos pide que si podemos trabajar en estos en vivos algunos mandalas o algún diseño de espiral. Desde ya te digo que sí, ya solamente con decirme espirales, ya en mi mente empezaron las ideas a surgir y voy anotando para en algún momento diseñar algo y compartirlos con ustedes. Ya sabemos, mandalas con diseño de espirales. Vamos a ver qué sale, siempre será una sorpresa. Y también un saludo a Ana María Carballo, que nos describe, a ver, que es una seguidora y que ella también pues trabaja los mandalas con Recrearte Club. Julia Carbonell, qué alegría, desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Qué bien, está bien. Ustedes pueden estar en sus actividades haciendo sus labores cotidianas y a la vez observándonos. Si no puedes estar en vivo tejiendo con nosotros, pues lo puedes hacer en diferido. Pero en este momento nos puedes escuchar, compartir y también dejar tu comentario, tu me gusta, compartir esta transmisión a otras personas que creen que se pueden beneficiar. Y si no estás aún suscrito, te puedes suscribir a este canal. Y también sabes que nosotros aquí en Recrearte Club tenemos un área de miembros donde tenemos otros tutoriales tan buenos como los que presentamos tanto en vivo o como los que tenemos abiertos, pero tenemos algunas otras cositas artísticas para compartir para el que se anime a formar parte de nuestra comunidad. Pero mientras seguimos ahora, vamos a volver
a trabajar, a tejer, porque aunque es un mandala de 20 centímetros, tiene bastante detallitos que aprender y que compartir, y todavía nos faltan varias partes. Así que nos vemos en un ratito para continuar comentando, compartiendo sus comentarios y leyendo las peticiones. Nos vemos pronto. Continuamos, ya si todos están en este punto, vamos a seguir adelante. Si no estás, si no vas a tiempo o si no lo estás haciendo y solo estás observando, entonces te recomiendo que lo trabajes para la próxima, para el próximo encuentro, porque de esta manera tú misma puedes ver el progreso que tienes en el trabajo que estás haciendo y vas evaluando cómo vas adelantando en cada una de las etapas de lo que estamos trabajando. Ahora he tomado aproximadamente 1 metro de color, de este color fuerte, es un fuchsia, y voy a anclarlo. Voy a hacer 2 vueltas. Ahora vamos a ir por encima de todo el tejido y voy a pasar por debajo del palo. Debo colocar esa hebra, acomodarla acá en la parte de atrás y vuelvo arriba y hago 2 lazadas. Nuevamente voy a hacer la misma, a repetir la puntada, y voy acomodando la hebra encima o al lado de la anterior, encima del tejido, pero al lado de la hebra anterior. Observen cómo están mis manos, cómo utilizo los dedos para sostener las hebras de hilo y mantenerlas en su lugar. Ahora por detrás acomodo también la puntada una al lado de la otra y llevo el tejido o el hilo, lo llevo hacia arriba y la acomodo también la hebra de este lado. Hago 2 lazadas y otra vez vamos hacia la parte interna, bajamos, pasamos a la parte de atrás, damos la vuelta por detrás del palo, acomodando la hebra allí al lado de la anterior. Aquí hago 2 lazadas y en la segunda ya vamos a cortar y voy a sellar con silicona esa puntada allí. Y corto la hebra. Ahora vamos con el siguiente, con esa cantidad de hilo que les dije, 1 metro aproximadamente, me alcanza para hacer dos motivos, dos pétalos o 2 puntas. Voy a anclar aquí la hebra, estoy colocando, haciendo 2 vueltas. Nuevamente, si no sale bien, la repetimos, porque es importante que las hebras queden bien acomodadas. Ahora pasamos por encima del tejido, vamos hacia atrás, pasamos la hebra por detrás del palo, acomodamos en la parte de atrás la puntada y vamos hacia la parte de arriba y hago 2 lazadas. Voy a la siguiente vuelta. Recuerden que es saliendo desde el palo
Vamos hacia la parte de atrás, pasamos la hebra por detrás del palo, la acomodo un hilo o una hebra al lado de la otra, vamos arriba y hacemos 2 vueltas. Nuevamente vamos hacia atrás. Y hacemos 2 vueltas. Ya con esta completamos la tercera vuelta y vamos a rematar acá en la parte de atrás con un poquito de silicona. Continuamos, vamos al siguiente. Hacemos las 2 lazadas. Vamos hacia la parte de atrás, pasando por encima del tejido. Pasamos la hebra por detrás del palo. La acomodamos acá en la parte de atrás. Miren que va quedando todo en orden. Ahora acá vamos a hacer 2 lazadas sobre el palo. La hebra, la colita con la que comenzamos debe quedar debajo. Aquí ya tenemos la primera vuelta. Vamos a la segunda. Y hacemos 2 lazadas sobre el palo. Ahora vamos a la tercera vuelta. Acomodamos las hebras y aquí hacemos 2 lazadas y vamos a sellar la puntada. ¿Cómo van? Espero que estén avanzando. Después vamos a hacer un pequeño alto para ver cómo van. Vamos a la cuarta, hacemos 2 lazadas sobre el palo para iniciar y vamos a repetir. Aquí vamos a dar la vuelta atrás del palo. Sobre el palo hago 2 lazadas. Y vamos a la segunda vuelta. Completada la segunda vuelta, vamos ahora a la tercera. Ya esta es la 3. Recuerden, hebras al lado una de la otra. Sellamos. Y completamos. Aquí lo vemos por la parte de atrás, todo está bien terminado y así está por la parte de adelante. Vamos a hacer un alto para que me cuenten qué tal les parece, cómo van y si están tejiendo junto conmigo, si van avanzando o si tienen alguna consulta. Pasemos al estudio. Y aquí estamos de nuevo. Ya hemos avanzado, vieron, ya comenzamos con algunas puntadas de fantasía que pueden aplicar a otros diseños que ustedes también estén haciendo o que se les ocurra. Así que
Esto lo pueden aplicar y complementar, pero todavía hay más. Quedan otros detalles que complementan a esta puntada, así que manténganse aquí con nosotros. Quiero enviarle un saludo a Claudia de Muro, que nos saluda, no sé desde dónde nos estén mirando, pero nos saluda en italiano. Un saludo a Claudia y un abrazo. También un abrazote a Paula Vázquez, que se unió recientemente a la transmisión. Bienvenida, Paulita querida. Y nuevamente reiterar a Sonima, a Ana María, a Julia, bienvenidas a esta presentación, a este en vivo. Y recuerden, así como Ana María Sonima, así como Sonima nos está solicitando un diseño de espiral, así espero que los demás se motiven a sugerir algún diseño. Eso me ayuda a pensar en nuevas creaciones, en cosas tal vez que no se me habían ocurrido a mí, pero cuando las mentes se unen, surgen cosas nuevas. Todos nuestros pensamientos están en algo que es la mente colectiva, que es el inconsciente colectivo. Allí están todas las ideas, allí están todas las cosas, y nosotros lo que tenemos es que conectar con eso. Entre más arriba vamos conectando, más cosas diferentes van saliendo. Pero si entre todos unimos ideas, que si una dice una espiral, otra puede ser que diga que quiere algo circular, otra que quiere algo cuadrado, entonces vamos uniendo esas geometrías y de seguro algo nuevo va a salir. Además, cada geometría que trabajamos tiene un significado, y esas geometrías que trabajamos en los mandalas están armonizándonos internamente, porque nosotros somos geométricos, somos a nivel cuántico seres geométricos, y el mandala es una expresión de lo que ya hay dentro de nosotros, y lo expresamos ya sea a través del dibujo, a través de la arquitectura, y nosotros en este caso a través de los mandalas tejidos, o sea, con hilos, porque pudiera ser crochet, pudieran ser otras técnicas, o puede ser también pintado. O sea, el arte nos da ese vehículo, nos permite tener un vehículo o para manifestar, un vehículo de manifestación para eso que está dentro de nosotros. O cuando conectamos con una idea, o sea, cuando nos linkeamos, como que fuera en el internet, nos linkeamos a un sitio allá en la mente, en la gran mente, y conectamos con eso para traerlo, para decantarlo y traerlo acá. Lo hacemos a través de el arte o de la profesión que hagamos. En este caso nosotros lo estamos haciendo con mandalas tejidos. Así que vamos a ver qué otro comentario aquí. Claudia de Muro nos saluda desde Italia. Así que un abrazo, Claudia, bienvenida y gracias por estar aquí. Ahora vamos a continuar porque todavía estamos verdes en el avance de esto. Espero que cada vez se vayan animando más y que también compartan este contenido, que lo comparto con mucho amor para el bien colectivo, así como hablábamos de la mente colectiva. También hay muchas personas que tal vez viven solas, que bueno, tendrán familia, pero en esta etapa de la vida les ha tocado vivir solas. Entonces, también la idea de hacer estas transmisiones, no importa que la veas tal vez en diferido, pero es una forma de conectar, de acompañar y acompañarnos también y compartir. Así que si eres tú la persona a la que me estoy refiriendo
y no lo estás viendo en vivo, no importa. Cuando lo veas en diferido, puedes comentar y de seguro te contestaré y nos acompañaremos. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte. Continuamos con la puntada. Esta vez vamos a utilizar el color naranja. He cortado 2 segmentos de 1 metro aproximadamente cada uno. Esta vez sí lo he colocado en la aguja para trabajarlo. Vamos a comenzar anclando con una lazada. Ya de ahora en adelante vamos a usar solamente una lazada en cada anclaje. Vamos a continuar con la misma puntada, pero con una variante. Vamos a meter la aguja hacia abajo y voy a tomar 2 hebras del verde. Recuerden que habíamos tejido 3. Voy a escoger 2 hebras y voy a hacer como una lazada, un festón, o sea que va a quedar anclada la puntada ahí. Es como un medio festón. Voy a pasar por la parte de atrás y voy a meter la aguja desde arriba hacia abajo y otra vez subo. La idea es que si la hebra acá quedó afuera, la hebra va a subir desde afuera, o sea, la puntada que ancla las hebras está adentro. Subo y vamos a hacer una lazada. Miren, aquí observen el detalle que yo voy a tejer sobre el palo. Tengo que dejar esta hebra ahí metida. Sobre el palo, no sobre las hebras, porque si no, esta puntada después se va a devolver. Ahora, nuevamente, meto la aguja hacia abajo y la traigo desde abajo hacia arriba, hago la puntada, meto la aguja hacia atrás, paso por detrás del palo y traigo la aguja hacia arriba. Acomodo la hebra y ahora nuevamente voy a tomar las 2 lazadas del verde. Acomodo la puntada y voy a subir. Acomodo la lazada una al lado de la otra y acá coloco la hebra sobre el palo. Vamos a la tercera, meto la aguja hacia abajo y luego la traigo de abajo hacia arriba, haciendo la puntada. Paso la aguja por detrás del palo, acomodo la hebra una al lado de la otra y ahora vamos a meter la aguja de arriba hacia abajo. Paso toda la hebra y luego me voy a devolver de esta manera. Ya aquí hemos completado 3 vueltas y vamos a sellar con la silicona. De esta manera nos queda todo bien terminadito. Esto también lo podemos cortar. Vamos a continuar con el siguiente. Anclo la hebra y vamos a llevar la aguja hacia abajo y luego de abajo hacia arriba sacamos 2 hebras o anclamos sobre 2 hebras. Pasamos la aguja detrás del palo, acomodo la hebra, la puntada al lado de los hilos anteriores. Ahora llevo la aguja desde arriba hacia abajo a través de esas 2 hebras de hilo que tengo allí. Luego
saco la aguja y completo la puntada. Continuamos con la segunda vuelta, hago la puntada, llevo la aguja detrás del palo para sacarla al otro lado. Ahora meto la aguja desde arriba para tomar las dos hebras donde estamos anclando la puntada. Aquí lo tenemos y ahora llevo la aguja hacia el frente. Acomodo la hebra al lado de la anterior. Mire, aquí se movió, por ejemplo, y yo tengo que traerla nuevamente acá. La hebra no puede quedar encima de otros hilos, debe quedar siempre en su lugar, aterrizada sobre el palo. Sobre el palo. Muchas veces me hacen esa pregunta, que por qué les quedan los hilos sobremontados. Bueno, esa es una razón. La forma como ancla la hebra al palo es muy importante. Debe siempre anclar sobre el palo y no sobre las hebras anteriores. Continuamos con la tercera vuelta. Y acá estamos completando. Ya está la tercera vuelta hecha. Y vamos a hacer un alto porque quiero que me cuenten, me digan en los comentarios qué tal les parece, cómo van avanzando, si van conmigo o si les parece fácil o si este conocimiento es útil para aplicarlo a los mandalas que ya ustedes saben hacer, o si estás aprendiendo. Cuéntame qué te parece esta experiencia. Me comentas en el estudio. ¿Y qué tal les parece lo que hemos aprendido hasta el momento? Todavía falta mucho más. Miren que estamos aplicando esta puntada que lo hicimos de una manera la primera vez, la segunda en el otro color le hemos hecho una variante y ahora en el siguiente color pues le haremos otras variantes. Vamos a ir aplicando como la misma puntada, haciéndole diferentes variantes y obteniendo diferentes resultados. Quiero enviar un saludo a María Auxilio Sánchez desde Fresnillo, Zacatecas, México. Ella dice que no le llegó la notificación y por eso llegó un poquito más tarde. No importa, María Auxilio, esto va a quedar grabado y lo puedes ver desde el principio luego para que hagas tu pieza, tu obra de arte. Sí, bueno, debe ser que tal vez no compartí el enlace acá en YouTube, pero bueno, gracias por el detalle porque tomaré en cuenta para el próximo para anunciarlo por en las diferentes plataformas para que se vayan sumando. Bienvenida María Auxilio nuevamente. Un saludo a Claudia de Muro, que nos mira desde Italia, a Paula Vázquez desde La Plata, Argentina, a Julia Carbonell, también que nos mira desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Ana María Carballo, un saludo para ti. Sonima, también, que es quien nos pidió de las espirales. Y continuamos. Ya saben que me pueden ir escribiendo sus comentarios en el chat y yo iré enviándoles un saludo y también leyendo qué petición tienen para el día de hoy. Vamos a continuar porque aún nos falta. Vamos a seguir con la puntada que la dejamos a medias. Vamos a continuar para ir avanzando. Continuamos, ya tenemos aquí la aguja preparada para la siguiente puntada, para el siguiente pétalo.
por la siguiente punta, anclamos la hebra y la ponemos en posición. Miren que estoy sosteniendo. Y vamos a traer la aguja de abajo hacia arriba, hacemos la lazada, pasamos por detrás del palo, se acomoda la puntada y vamos a meter la aguja desde arriba a través de las dos hebras que tenemos para anclar. Ajusto la puntada y acomodo la hebra, tensándola de manera balanceada. No puede ser muy apretada, pero tampoco tan floja. Esta puntada es muy bonita, pero depende de los pasos que sigamos. Depende si la tensamos bien. Si no, miren, aquí por ejemplo está sobremontada, eso hay que corregirlo. Entonces, ¿cómo lo voy a corregir? Llevando esta hebra de anclaje más hacia atrás, porque es la que está afectando. Miren que parece algo tan sencillo, pero eso afecta, eso está afectando el acomodar la hebra adecuadamente. Ya hemos hecho la lazada, pasamos por la parte de atrás, sacamos la aguja y llevamos nuevamente la hebra hacia atrás a través de las hebras de donde estamos anclando la puntada. Acomodo la hebra y vamos a dar la vuelta alrededor del palo. Continuamos para hacer la tercera vuelta. Acomodo la hebra, vamos hacia atrás. Aquí hay un pequeño error, tenemos que volver hacia atrás. Ya la acomodamos, la hebra había salido hacia afuera y es hacia adentro. Esos son detalles en los que debemos tener cuidado. Si estamos atentos nos damos cuenta. Si estamos pensando en otras cosas no nos damos cuenta. Y luego cuando nos damos cuenta o ya hemos avanzado mucho y no hay remedio, entonces se ve el error o tenemos que soltar y no siempre nos gusta hacer eso. Retroceder, ir hacia atrás, enmendar el error. Pero bueno, es parte de la vida. Hay que estar atentos. Y es bueno que lo vean, que vean cuando sucede para que ustedes también estén atentos y atentas al trabajo, al lienzo de trabajo. Ya vamos para el cuarto. Espero que estén disfrutando de esta sesión. Vamos a trabajar esta primera vuelta.
Acomodamos la hebra por la parte de atrás. Hay que tensar la hebra. Eso es importante para tener un buen resultado. Eso es algo que no me canso nunca de decir. El acabado de nuestras piezas es muy importante. No importa si estás aprendiendo o si no tienes mucha experiencia, eso no es excusa. Siempre hay que procurar dar lo mejor que tenemos. Y si estamos aprendiendo, desde el principio, corregir los errores, ir analizando qué es lo que nos pasa. Si nos sale mal en la primera vuelta, bueno, no importa, pero lo que sí importa es observar el trabajo y evaluar dónde no nos quedó bien y luego volver a hacerlo. Eso se llama el ciclo del aprendizaje o el círculo del aprendizaje. Volver a repetir, pero enmendando el error que cometimos en la vuelta anterior o en la primera vez que lo hicimos o la segunda o la vez que sea, no importa, porque en la vida siempre estamos haciendo cosas nuevas, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y nos equivocamos. Yo les puedo contar un poco mi experiencia para poder hacer estos en vivo. Ya aquí completamos esta vuelta, luego les cuento mi experiencia para lograr hacer estos eventos. Bueno, aquí completamos esta vuelta y vamos a hacer un alto. Vamos a ver, quiero que me cuenten qué tal les parece, cómo va, si están adelantando y me cuenten en los comentarios. A ver, me fui a buscar el silicón porque María Auxilio me pregunta que qué marca de silicón uso. Bueno, la silicona hay diferentes marcas, es algo muy conocido, pero aquí tengo una marca Resistol y otra marca Merleto, que es de las más conocidas. Un tips que les voy a dar, ya que me han preguntado esto, es que la silicona tiene la tendencia a secarse muy pronto. Ustedes ven que siempre yo uso un envase pequeño para hacer la aplicación. Me gusta comprar uno pequeño y con ese yo lo uso diariamente para trabajar y tengo uno grande para el refill. Cuando este no lo abro, lo mantengo siempre cerrado para evitar que se seque. Así que uso el pequeño, porque allí si me demoro varios días en que no lo uso, se va poniendo un poco espesa. Espesa beneficia porque seca más rápido, pero si se queda muchos días se endurece y no sirve. Entonces les doy ese tip para que ustedes sepan. Quiero que me escriban si salió todo, si lo vimos todo o se me quedó la presentación a medias. Me escriben eso por favor en los comentarios, porque si no vamos a seguir. También, a ver, Paula nos dice que las puntadas que estamos aprendiendo le parecen muy prácticas para aplicarla a los diseños, a los diferentes diseños que ustedes también hacen. María Auxilio me comenta que le costó mucho lo del reto que les puse de hacer la otra parte.
lo que hicimos la semana pasada, que tejimos una parte, pero les dije hagan lo mismo, pero cambiando la dirección del hilo. En vez de ponerlo por debajo, tejerlo por encima. De hecho, yo pensé, debo hacer algo breve para explicar, porque a veces nos enredamos en las cosas. Ya lo veo como un reto que me voy a poner, hacer un video cortito donde les explico nada más ese paso. Mira, como continuación de la otra presentación de la semana pasada, cómo hacerlo pasando por delante para obtener el resultado este resultado, que fue el reto que les dejé la semana pasada, porque lo que hicimos fue este otro, que lo tejimos pasando los hilos por debajo, y este es el reto. Yo les voy a hacer algo pequeño para compartirles, así que estén pendientes en el canal cuando lo suba. Bueno, será a lo largo de la semana, tal vez antes del próximo miércoles, porque es algo que vamos a seguir, que vamos a necesitar ese diseño, porque para otro grande, otro de más puntas que vamos a hacer posteriormente. A ver. O sea, Claudia desde Italia nos pregunta que si la silicona es un pegamento. Sí, es un pegamento, es una cola. Lo que pasa es que la palabra silicona tiene muchos significados. Es un material que es flexible, que es como un plástico y se utiliza para para referirse a diferentes materiales. Hay silicona para sellar los cristales, hay silicona para sellar las peceras, por ejemplo. Hay silicona que son como unos cauchos, como unos empaques, todo eso es silicona. Pero hay un pegamento que se llama silicona que es transparente. Y cuando se seca, es transparente también. Esto es como del mismo material, es algo sintético y es lo que utilizamos. Hay diferentes marcas. También tal vez en Italia consigas una marca que se llama Uhu, Uhu. Esa también es silicona. Esa viene en un tubo, un pequeño tubo, y seca transparente. Ahora vamos a continuar. Ok, Paula me dice que se vio bien, qué bien. Lo que pasa es que me atraparon desprevenida porque me fui a buscar la silicona allá al mueble. Ahora vamos a continuar con la puntada y nos vemos en breve. Gracias por estar aquí, gracias por participar. Vamos a la siguiente parte. Continuamos, esta vez vamos a utilizar este color claro. Vamos a hacer la misma puntada pero con algunas variantes. Para ello vamos a anclar la hebra y igualmente vamos a continuar haciendo la lazada en esta parte del color verde, en las hebras verdes. Voy a tensar la hebra lo más que pueda. Pero ahora vamos a pasar por debajo del tejido hacia el otro diseño que está allí y al diseño que está al lado. Saco la aguja y voy a meterme hacia atrás tomando las dos hebras. Tenso la hebra y vamos a hacer la vuelta, la primera vuelta de este lado. Ahora vamos a repetir igual la lazada, vamos a hacerla igual. Lo único es que el movimiento de la hebra de hilo en la parte de atrás va a ser un poco diferente. Pasamos por la parte de atrás al diseño que está en la parte
hacia el lado izquierdo. Voy a meter la aguja de arriba hacia abajo. Halo toda la hebra. Acomodo acá en la parte de atrás. Hago la lazada y continúo. Vamos tejiendo de la misma manera que lo hemos estado haciendo hasta el momento, pero cruzándonos por la parte de atrás. Vamos ahora a ir por detrás hacia la punta que está en el lado izquierdo. Si ustedes tejen con la mano izquierda, entonces les va a quedar a su derecha. Pero en mi caso me queda el diseño en el lado izquierdo. Bueno. Ahora vamos a pasar la aguja hacia atrás. Acomodo y hago la lazada. Continúo. Ajusto la puntada. Y vamos hacia la última punta para completar la vuelta del primer palo. Ajusto la hebra, es importante eso, que me quede apretada. Y aquí vamos a completar la vuelta. Hago la lazada, acá tengo que acomodar esta de acá. Continuamos con la vuelta 2. Vamos por detrás al diseño que está al lado. Acomodo la hebra. Llevo la aguja nuevamente hacia arriba. Hago la lazada. Y aquí acomodo la anterior. Es importante que me quede en buena posición. Aprieto el hilo, la hebra de hilo de la nueva puntada. Y completo la segunda vuelta. Continuamos. Vamos a completar la segunda vuelta en esta punta. Esas puntadas luego las acomodamos en su lugar. Continuamos.
Con la punta de la aguja acomodo la hebra en su lugar y esta puntada también la llevo hacia su lugar. Aunque estén rebeldes, igual la seguimos acomodando en su lugar. Ya con esta completamos la segunda vuelta. Aquí vamos a acomodar esta puntada. Ahora vamos a iniciar la tercera vuelta. Con la tercera vuelta vamos a tomar estas dos hebras que ya tejimos de esta vuelta y dos hebras del color del lienzo, del color que tenemos allí, color lavanda, y vamos a hacer esta puntada. Luego vamos a continuar tejiendo igual en la parte de abajo. Vamos a hacer la misma lazada que hacíamos, pero ya tenemos la puntada allí asegurada para que no se estén moviendo del lugar. Pasamos igual por debajo hacia el palo adyacente y vamos a anclar la hebra. Acomodamos el hilo. Cuando vamos subiendo vamos a meter la aguja desde abajo y vamos a tomar la hebra. Hacemos la lazada, pero antes tenemos que acomodar acá. Esto, vamos a acomodar esta hebra que quede en su lugar. Ahora hacemos la lazada y vamos desde arriba, metemos la aguja sobre estas dos hebras que tenemos y hacemos el festón. Esto sostiene las puntadas y ahora continuamos tejiendo. Vamos hacia el pétalo que está al lado. Tomo las dos hebras para anclar la puntada. Ahora en esta parte, cuando subimos, venimos desde abajo. Tomamos las dos hebras y las dos hebras estas y hacemos la puntada. Esta de acá la acomodamos en su lugar. Hacemos la lazada y vamos a meter desde arriba hacia abajo, tomando las dos hebras de acá. Ajustamos y vamos a anclar la hebra en la otra parte. Y así podemos ver cómo va quedando por la parte de atrás. Aquí ya llevamos las tres puntadas. Todavía tenemos que seguir. Y aquí están los puntos de anclaje de las puntadas que ya hemos hecho. Ahora nos toca ir hacia allá, hacia el diseño de la izquierda. Vamos a anclar la hebra. Ajustamos la puntada. Sostenemos
y vamos a traer la aguja desde abajo para hacer la puntada de soporte. Acá acomodamos esta hebra, hacemos la lazada y traemos acá en la primera parte es desde arriba hacia abajo. Y acá anclamos la hebra. Anclamos acá también nuevamente. Acomodamos, ajustamos las hebras. La sostengo y vamos ahora a traer la hebra desde abajo, tomando 2 hebras de acá, solo 2, y las 2 del color que estoy trabajando. Y aquí ya completamos las 3 vueltas y ahora vamos a sellar con la silicona. Vamos a volver al estudio para que me cuenten cómo les fue con esta puntada, qué tal les parece, esa variante que le hemos hecho por detrás, cómo nos va llenando el espacio y nos va dando otra vista. Quiero que me cuenten en los comentarios qué tal les parece. Y bueno, las puntadas van evolucionando, ¿cierto? Es algo diferente lo que estamos haciendo. Espero que sea de su agrado, que estén, que hoy hayan aprendido algo diferente o visto una forma diferente de aplicar una puntada que en apariencia es igual. Si se ve es un pétalo que se ve igual y pareciera la misma, pero tiene diferentes formas de hacerse de acuerdo al tamaño que se va a hacer o a la aplicación. Vamos a ver aquí. Bueno, gracias Paula por decirme que se vio bien. Sí, ya vi que es que cuando me atraparon por allá buscando la silicona. María Auxilio dice que ella compró una silicona para vidrios y que olía feo. Sí, es que esa silicona no es la silicona de uso escolar, puede ser, o que digan para manualidades, porque la otra silicona es esa de sellar y esa tiene un olor muy fuerte parecido al vinagre. Así que es silicona líquida de esa que se utiliza para como pegamento escolar. La marca Uhu también pueden verla en esa marca UHU. Y para Claudia, ella dice que no entiende totalmente el idioma. Esa es una de las razones por las que procuro que los tutoriales sean muy gráficos, que miren mis manos, porque es un lenguaje que se puede entender, y le pongo algunos subtítulos arriba sobre las medidas porque los números son universales y se pueden entender. Actualmente estoy procurando ponerle traducción a los subtítulos en la traducción de diferentes idiomas a los tutoriales. Así que están en italiano, se pueden conseguir los subtítulos en italiano. También en portugués, en inglés y creo que francés. Tal vez la traducción no es perfecta, pero te ayuda a entender algunas cosas que tal vez no se entiendan
no lo entienda solo con las imágenes. Si hay algún tutorial en especial que encuentran, Claudia, que me refiero al italiano, que no lo entiendes, que hay algo que no lo entiendes, puedes dejarme algún comentario y yo me fijo para activarle los subtítulos, porque no todos lo tienen. Ahora en YouTube eso uno lo tiene que hacer manualmente, entonces yo tengo que mirar el tutorial, revisar la dicción, porque no siempre se transcribe el español. A veces el traductor no interpreta bien la palabra que uno la dice, por ejemplo en español, y eso yo lo tengo que corregir en el texto para que lo pueda traducir a otros idiomas, si no, no lo puede traducir. Así que saben que tenemos esa alternativa. Y María Auxilio también me pregunta acerca de la combinación de colores. Me inspiré en la naturaleza, en la combinación. Como le dije al principio, hay colores fríos y colores cálidos. En colores fríos está el lavanda y el verde, entre ellos son de los colores fríos. Entonces, ¿qué pensé? Hay una planta que se llama plúmbago. El plúmbago hay de diferentes colores, pero hay una que es así, que también le dicen cielito, que es en color lavanda y sus hojas son verdes. Esa es una combinación de la naturaleza. Y la otra es otra combinación de flores que podemos encontrar en los lirios. Entonces hay dos combinaciones que utiliza la naturaleza y yo escogí de esos colores para colocarlos en el mandala. Los colores son algo muy personal, porque es como lo que te inspira en ese momento, con qué colores te sientes bien en ese momento. Pero como les he dicho, a veces hay que ir más allá de seleccionarlo así por así. Hay que mirar cómo está el estado de ánimo. Si estamos animados que vamos a hacer un proyecto, eso está bien. Pero si no te sientes bien y quieres tejer, entonces procura, si te sientes melancólico o melancólica, triste, entonces procura utilizar unos colores cálidos, unos colores que te eleven, te lleven a vibrar diferente. Y si por el contrario estás muy acelerado, entonces procura buscar colores que sean más fríos, como la gama de los azules y los verdes. Esos son detallitos a tomar en cuenta. Más adelante vamos a hacer algo que es como hacerse la pregunta, ¿qué voy a tejer hoy? O sea, no tanto pensar en el diseño. Ahora estamos viendo el diseño, pero más adelante vamos a pensar en estados de ánimo, verlo como una terapia. Voy a tejer así sea un ojito de Dios sencillo, porque allí en esta parte no importa tanto el diseño. No es lo complejo del diseño, es el estado emocional. Entonces es otra forma de ver el mandala como una terapia. Voy a tejer un ojito de Dios, pero ¿qué voy a tejer hoy para que me armonice internamente? A veces mi mente consciente no lo sabe, pero la mente subconsciente siempre lo sabe, siempre lo sabe. Y podemos buscar algunas herramientas que nos auxilien para encontrar eso. Y eso lo vamos a ver más adelante en nuestros miércoles, pero no en los primeros, porque en los primeros vamos a trabajar diseños. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte y entonces regresamos para ver los comentarios que nos están llegando. Así que seguimos y volvemos pronto. Ahora vamos a cambiar de puntada, vamos a hacer algo también nuevo para nosotros aquí. Y algo que les comento es que este tejido, esto lo pueden aplicar en cualquiera de sus proyectos. Puede ser para un centro. Si es para un centro, entonces los palos han de ser más largos para después acoplarlo a otras estructuras para hacer un mandala, ya sea de 8 o 12 puntas o más. Vamos a hacer ahora un
una puntada. Anclo la hebra y voy a pasar encima de las hebras lavanda, debajo de las hebras turquesa y debajo y encima de las verde claro. Acá al otro lado, porque voy hacia el otro lado, voy a, miren que la voy a dejar aquí pero no apretada. Acá en el otro lado voy a repetir lo mismo, arriba del color verde, debajo del color turquesa y encima del color lavanda. Acomodo la puntada y me voy a devolver. O sea, doy la vuelta encima del lavanda, ahora voy encima del turquesa y debajo del verde. Halo la hebra. La acomodo sin apretarla, sin desordenarla, procurando que quede acomodada, que las hebras queden acomodadas. Acá voy a pasar debajo del color verde, encima del color turquesa y debajo del color lavanda. Y ahora voy a tomar esta puntada y vamos a hacer un festón. Vamos al siguiente palo y vamos a repetir lo mismo. Acá las hebras debo evaluar que estén una al lado de la otra. Vamos a este lado y vamos igual a pasar arriba del lavanda, debajo del turquesa y arriba del verde claro. Tengo que ver que realmente esté haciendo bien ese cruce. Ajusto un poco la puntada sin apretarla y voy hacia el otro lado y vamos a hacer lo mismo encima del verde, debajo del turquesa y encima del lavanda. Ahora doy la vuelta sobre el lavanda sin apretarlo, o sea, solo ajustando la hebra, pero sin apretarla. Paso encima del turquesa, debajo del verde y voy hacia el otro lado. Acá paso igual debajo del verde, lo voy acomodando hacia el lado que le corresponde. Encima del turquesa y debajo del lavanda. Acomodo. Acomodo la hebra y voy a tomar aquí esta lazada que la dejé en suspenso. Acá tengo que acomodar la hebra donde debe ir, tensando esta. Y acá lo que hago es que voy a alar la hebra para darle la tensión que necesito. Alando esta y ahora vamos a alar esta de manera de que me quede la puntada bien colocada, evitar que queden esos hilos flojos. Ahora ya completé dos lados, vamos a este tercer lado, igual vamos a hacer lo mismo encima de la lavanda, debajo del turquesa, encima del verde
Ajusto un poco. Miren que estoy sosteniendo con el pulgar. Paso por debajo, nuevamente encima del verde, debajo del turquesa, encima del lavanda. Acomodo las hebras, tenso un poquito. Y aquí voy a pasar encima del color verde y me voy a devolver. Como yo estoy avanzando hacia acá, la hebra debe venir de este lado. Voy a acomodar las hebras un poquito hacia el lado que le corresponde allí el pétalo. Acá paso por debajo del verde, aquí debajo del verde, encima del turquesa. Acomodando todo esto que no se enrede. Y acomodo. Ahora voy a tomar la hebra y voy a hacer la lazada. La acomodo y aquí donde está esta, que fue la que vino de allá, voy a pasar por debajo de esa puntada. Para que quede de esta manera y no quede en el aire. Ahora vamos a este lado y vamos a continuar repitiendo lo mismo. Encima del color este morado o lavanda, debajo del turquesa, encima del verde claro, y vamos hacia el otro lado repitiendo lo mismo, el mismo paso. Y en este lado vamos a pasar encima del color verde, nos regresamos, pasamos encima de la hebra para darle la forma. Ahora encima del turquesa, debajo del verde, igual del otro lado, debajo del verde, encima del turquesa, debajo del color lavanda, y acá tomamos la hebra para hacer el festón. Y aquí metemos la aguja debajo de esa puntada anterior para emparejarla y que todas nos queden igual. Si ven, cuando terminamos la vuelta, todas quedan iguales. Y así lo tenemos por la parte de atrás. Vamos a hacer una vuelta más. Aquí acomodamos un poquito esa puntada. Y vamos igual a meternos por encima, por debajo, por encima. Y vamos acá al otro lado también a hacer lo mismo. Aquí dejamos la lazada, un poco la sostenemos y acá vamos igual encima. Aquí separamos las puntadas, las que son de un lado y las que son del otro. Vamos encima y debajo del turquesa y sacamos acá, cuidando de no confundir las hebras de hilo. Entonces aquí pasamos encima, nos devolvemos y continuamos aquí acomodando las hebras hacia el lugar que les corresponde. Y vamos acá también, acá va debajo del verde, encima del turquesa. Y debajo de el lavanda.
Y tomamos la lazada que tenemos en suspenso aquí. Ahora vamos a tomar las dos lazadas y continuamos. Vamos a esta de acá, igual, vamos a hacer lo mismo. Por encima, por debajo, por encima. Acá acomodamos allí las puntadas, jalamos la hebra, cuidando que no se nos enreden los hilos. Acá vamos por encima del verde, debajo del turquesa y encima del lavanda. Pasamos por detrás del lavanda, nos regresamos otra vez, siguiendo la misma secuencia y acomodando las hebras para el lugar que les corresponde. Arriba del turquesa, debajo del verde, acá también cuando llegamos al otro lado es debajo del verde. Encima del turquesa, debajo de lavanda y vamos a tomar la hebra, la lazada, y si es necesario estirarla un poquito, entonces la alamos acá en esta parte donde está, para darle un poquito de tensión. Ya la acomodamos, que no quede, que eso no quede flojo. Y miren que va quedando de esta manera. Eso cuando va a la siguiente etapa, eso se va a resolver y ya lo vamos a ver en este lado de aquí. Aquí vamos igualmente, ya tenemos este lado hecho, que se ve relleno de un lado. Aquí lo tenemos. Hay un lado más relleno que el otro, que es este. Entonces vamos a entrar aquí, encima de la banda, debajo del turquesa, encima del verde claro. Y acomodamos otra vez acá, vamos encima del verde, debajo del turquesa. Y encima de la banda. Ahora vamos a tensar un poco la hebra, que nos quede tensa acá, y pasamos encima de la puntada que ya tenemos ahí. Eso va a hacer que enseguida se uniforme el diseño. Y vamos entonces a pasar encima del turquesa, debajo del verde, y vamos acá al otro lado a pasar encima del verde. Tenemos que acomodar las puntadas, que estén cada grupo de puntadas en su lado. Acá el verde, acá pasamos debajo del verde, salimos donde está el turquesa, encima del turquesa, debajo de la banda. Y vamos a tomar entonces las dos puntadas, las dos hebras que tenemos verdes. Y aquí que ya tenemos las dos, aquí tenemos dos puntadas en verde, aquí vamos a pasar por debajo de esas puntadas que tenemos allí. Y ya completamos esa forma allí. Avanzamos y vamos a este lado. Antes de terminar tenemos que hacer para que esta quede también en la misma posición. Acomodamos, estas hebras son del otro lado, tenemos que acomodar las que son de un lado y del otro. Arriba, abajo, arriba. Acá vamos a pasar arriba del verde, debajo del turquesa,
Y aquí vamos a pasar encima de esas hebras. Ya pasamos ahora por debajo del turquesa y vamos a ir haciendo ese arriba abajo o ese zigzag en las puntadas. Vamos a acomodarlas y nos devolvemos. Acomodamos aquí las hebras donde les corresponde. Ahora pasamos por debajo de todos los colores y vamos hasta el otro lado. Acomodamos las hebras y vamos debajo del verde, encima del turquesa, debajo del lavanda, y aquí vamos a tomar las puntadas y en este lado vamos a meter la aguja debajo de las dos que están allí, y de esta manera ya completamos la segunda vuelta y vamos a dejarlo así 2 vueltas que le dan un aspecto totalmente diferente. Miren cómo se rellenó el espacio y cómo se ve el bordado. Este bordado que se permite notar que hay otros colores en la parte de abajo. Y se rellenó todo este centro. Si ustedes ven cómo iniciamos a cómo vamos ahora, ven cómo se va transformando el tejido. Ahora quiero que me cuenten en los comentarios qué tal les parece esta puntada. ¿La conocían? ¿La habían hecho? Cuéntenme en los comentarios. Nos vemos en el estudio para leerlos y contestar. Aquí estamos nuevamente. ¿Qué tal les parece lo que estamos trabajando en el día de hoy? ¿Es algo diferente? ¿Es algo nuevo para ustedes? De hecho, aquí tengo un comentario que dice que le gustó mucho el detalle de hacer la puntada para sostener el pétalo, porque ese tipo de puntada queda muy lindo, pero generalmente como son tantos hilos sobrepuestos uno al lado de otro, pero sin una tensión porque ellos van curvados, tienen la tendencia a irse hacia el centro, a deformarse, a menos que se le ponga un pegamento o algo así, que es una alternativa. Pero acá, sujetándola con una pequeña puntada, podemos hacer esa corrección, y eso nos puede ayudar mucho al aplicarlo a nuestros diseños. También nos dice María que sí es normal comenzar un mandala y no querer terminar, no querer detenerse hasta terminarlo. Sí, claro, es cierto, porque uno está motivado con lo que está haciendo, uno se conecta en ese mundo del arte, de trabajar, de tejer, y cada vez quieres ver más, quieres verlo terminado, y eso te lleva a continuar tejiendo y tejiendo. También eso va a depender del diseño que estés haciendo. Y aquí hago una observación. Sí, a mí me pasa también. Yo comienzo algo y quiero terminarlo rápido, pero no en todo se puede hacer así. A veces hay diseños complejos que no nos permiten terminarlos en un solo día, y que de hecho es beneficioso, hacer una parte, tomarse el tiempo de dejar el mandala descansar y descansar nosotros, salir, tal vez hacerlo la siguiente parte al siguiente día, porque eso nos permite también ver otras cosas, ver otros ángulos del mandala. Tal vez cuando no hemos elegido todas las combinaciones, alejarnos un poco es conveniente para lo que viene después. Una anécdota que les puedo decir
de hace poco, de algo que estoy, de este momento, es el mandala que hice recién, que se llama El Sol y la Luna. Ese mandala lleva muchas etapas. El primero fue la etapa del diseño, de dibujarlo en papel, para poder separar las piezas, las formas que llevaba y colocarles las medidas, qué medida va a llevar cada tejido para hacerlo. Esa fue una etapa, y por más que tenía esa emoción de querer hacerlo, no puedo saltarme las etapas. Primero el diseño, después trabajar la estructura, que es otro desafío. Había que hacer otras cosas que son como más rústicas y de repente no es como lo más dulce de hacer, pero hay que hacerlo, hay que trabajar esa parte, como cuando estamos preparando los palitos para tejer, que esa parte a veces tediosa, estar recortando palitos, estar marcando, esas cosas son un poco tediosas, pero es parte del proceso. Como en la vida, hay cosas que no nos gustan, solo queremos la parte buena, pero eso es parte de la vida, todo. Luego, entonces, las primeras etapas del tejido, tejer una parte, después que si quieres llegar a más adelante, pero no te puedes saltar las etapas como en la vida. Entonces de eso se trata, y eso lo experimenté en este diseño del Sol y la Luna, y lo sigo experimentando porque actualmente ya lo terminé, sí, pero ahora estoy en el proceso de edición. Los videos son muy largos y hay que condensar esa información, y eso toma tiempo. También editar es un trabajazo que es terrible, porque no es agradable, porque es un poco aburrido estar leyendo y viendo y dónde puedo reducir, dónde puedo cortar. Eso es tedioso, ¿no? No es como tejer. Entonces la vida se compone de diferentes etapas. Esta respuesta es para todos, pero a la vez le contesto a la chica María, que me hace esa pregunta, y es que sí, queremos hacer a veces las cosas rápido. Estamos en la época de que todo debe ser veloz, todo rápido, todo te exigen en el trabajo, todo veloz, alguien te encarga algo, lo quiere rápido, todo. Hablamos de fast food, o sea, de la comida rápida, pero debemos tomarnos el tiempo para hacer slow, para hacer lento, slow food, o sea, la comida que preparamos con los procesos, que de hecho es más saludable. Hacer las cosas así, un poco despacio, constante, sin detenernos, pero tampoco con prisa. Entonces es un consejo, porque todo eso nos ahorra a veces errores. Pero sí, la motivación está allí. Empezamos a hacer algo y queremos terminarlo pronto. Eso es así, que nos motivamos con ese diseño que estaba haciendo. Claro, quería terminarlo cada día, no sabía en qué momento lo iba a terminar, pero también cuando terminas una etapa a veces te sientes agotado, saturado, y tienes que dejarlo para el siguiente día iniciar una nueva etapa. En este caso específico había una etapa que ya les dije, la estructura, después la primera parte, porque eso lleva un espejo, montar el espejo y hacer el tejido alrededor. Después vino la luna, después que ya la luna estaba, faltaba el sol. Entonces ya cuando el sol estuvo, había que hacerle un escenario a eso, que era el cielo, y también hacer el cierre. O sea, todas estas etapas hasta que finalmente salió la obra bella. Así que bueno, ahora vamos a continuar con Yo estoy segura que en este proyecto que estamos haciendo hoy hay diferentes detalles, diferentes puntadas que pueden ustedes aplicar a sus mandalas. Nada más con el pequeño centro que hicimos, eso es el centro para un
mandala que pueden aplicarlo a otros diseños que ustedes hacen. Acá de hecho nosotros vamos a combinar más adelante este con el anterior que hicimos y vamos a sacar algo nuevo. Vamos a pasar ahora a continuar, ya nos falta poco, así que vamos a concluir y seguiremos entonces viendo los comentarios y ustedes me escriben y yo les contesto cuando regresamos. Ahora vamos con el color negro. Con ese vamos a trabajar 3 vueltas en tejido plano. 3 vueltas bien acomodadas. Una hebra al lado de la otra. Miren cómo yo voy tomando el hilo muy corto para que quede bien acomodado en su lugar. Y aquí vamos a sellar con la silicona. Cortamos. Ahora vamos a utilizar el color naranja para hacer unas vueltas alrededor. Y vamos a dejar una colita de la hebra de hilo y vamos a hacer un nudo alondra. Primero entramos, si ven, por arriba y meto la hebra hacia atrás, la ajusto y ahora voy a meter la hebra hacia el frente y la vamos a llevar hacia arriba y la sacamos. De esta manera formamos un nudo alondra invertido porque le voy a dejar la lazada para la parte de atrás. Continuamos y observen, nudo alondra adaptado al mandala. La hebra viene desde atrás, la coloco encima, la voy a centrar, la ajusto un poquito. Ahora traigo toda la hebra hacia el frente y desde el frente voy a pasarlo sobre las hebras base, o sea el color negro, y hago la lazada. Ahora continúo hacia el otro lado y el proceso es el mismo. Procuro que eso vaya en el centro, esa puntada. Voy a la siguiente, centrándola, la ajusto un poquito. Ahora traigo todas las hebras, toda la hebra hacia el frente y hago la lazada por la parte de arriba. Aquí vamos. Nuevamente llevo hacia atrás la hebra de hilo y desde atrás voy a hacer el primer paso sobre las hebras negras. Ahora saco la hebra hacia el frente y hago la siguiente parte, la parte 2 del nudo alondra. Ahora ya vamos, aquí completamos la primera vuelta, aquí la tenemos. Vamos a hacer no un nudo, sino
le hago 2 lazadas para ajustarla un poquito y continuar. Vamos a seguir tejiendo igual, el mismo nudo alondra. Paso por detrás de lo que ya tengo tejido, traigo la hebra hacia el frente y hago el siguiente paso, la parte 2 del nudo. El nudo lleva 2 pasos. El primero, que lo estamos haciendo por encima de las hebras negras, o sea, desde atrás, trayendo la hebra desde atrás, y este lo estamos tejiendo desde adelante, desde el frente. Continuamos. Con este vamos a hacer 3 vueltecitas. Siempre vamos ajustando las hebras para que queden firmes. Esta es la cola, la llevamos hacia atrás. Aquí acomodamos que las lazadas queden unidas una a la otra. Continuamos. Aquí completamos este nudo, ya vamos, ya estamos trabajando la tercera vuelta. Pasamos la hebra por detrás de las puntadas, la traemos hacia el frente y hacemos el segundo paso de la puntada. Continuamos. Ya a ver, aquí llevamos, ya estamos por completar la tercera vuelta. Y con esta ya completamos. Ahora vamos a buscar la hebra que tenemos en suspenso y buscarle la ubicación, darle la ubicación correcta o adecuada. Esta vuelta comenzó acá, comenzó en esta parte de adentro y esta termina acá. Entonces hay que rematarlas por separado para que en esta parte se vea bien. Vamos a poner un poquito de silicona allí. Y acá con la siguiente lo que vamos a hacer es que, como vamos a poner otro color, vamos a unirla. Puedo unirla allí o rematarla o unirla. Lo que quiero hacer es que las dos salgan, o sea, que el anclaje de una sea el punto de partida de la otra. La primera ya la anclamos allí. Esta termina aquí, pero enseguida va a comenzar el otro color que vamos a poner, que es el color fuchsia. Esta la cortamos. Esta también la podemos cortar aquí. Y voy a continuar sosteniéndola con la mano. No puedo alarla muy fuerte porque
puedo arrancarla, está aún secándose el pegamento. Entonces aquí la ajusto con cuidado y vamos a continuar con el siguiente color, que es este, el fuchsia. Y vamos trabajando con este color. También vamos a hacerle 3 vueltas de la misma manera. A ver, quiero que me cuenten, que me comenten qué tal les parece. Si han aprendido algo nuevo en el día de hoy. Si quieren que estos eventos los sigamos repitiendo. Si estos puntos que están aprendiendo creen que los pueden aplicar en sus proyectos. Todas esas cosas son importantes, yo las valoro mucho porque en base a eso puedo tomar la decisión si continuamos con estas transmisiones. Hace poco les decía los desafíos, que es para todos aprender cosas nuevas. Para mí también uno de los desafíos más grandes es aplicar la tecnología a este proceso que estamos haciendo para poder hacer estos en vivos de una manera que sea didáctica, que sea pedagógico. Pues parece simple, pero hay que aplicar también algunas técnicas, aprender algo de tecnología, aprender a usar programas nuevos, y esos son desafíos que tenemos. Así como yo les digo que hay que repetir a veces, si no nos sale bien, procurar repetir los pasos para poder mejorar en cada vuelta que damos a sí mismo, para poder estar al aire, para poder hacer lo que estamos haciendo. También hay desafíos, cosas por aprender. Puedo hacerlo simplemente abriendo la pantalla y hablándoles y enseñándoles lo que estamos haciendo ahora, pero no es lo mismo que ustedes lo vean de la manera que lo están viendo, con un mejor ángulo. Y para hacer esto, pues hay que aplicar otros programas, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Les cuento para que conozcan un poco más de qué se hace detrás de cámaras en Recrearte Club. Hay bastante tecnología, y por otro lado tengo que aprenderlo porque no hay un editor. Todo lo tenemos que hacer nosotros, o lo tengo que hacer yo, porque saben que esos servicios de edición son súper caros. Así que eso me llevó a aprender cosas nuevas para complementar el arte para poder enseñar esto o cualquier otra cosa, pues, de las que pueda enseñar. Aún falta mucho, pero siempre todo comienza con un primer paso, o se hace un paso a la vez. Espero que este proyecto que estamos haciendo les sea a ustedes de mucha utilidad y les sirva para aplicarlo en sus proyectos también, en sus tejidos, en sus salidas laborales. O si están interesados en todavía crecer más, en aprender cosas nuevas, pues ya saben que tenemos la comunidad de miembros que pueden unirse. También estamos por abrir un proyecto donde, si te interesa nada más un tutorial, también puedes a través de la página acceder, y solamente por el costo de lo que es un tutorial, aprender a hacer ese tutorial. Son novedades que tenemos para este año.
Este es un año de cambio, de crecimiento para todos. Y siempre te insto a que no pares de aprender. Siempre hay cosas nuevas por aprender, cosas nuevas por hacer. Y eso es maravilloso, es lo que sostiene la vida, porque la vida se sostiene bajo un principio de crecimiento. Crecemos, crecemos. Cada día que te levantas, que respiras, que decides dar un paso, lanzarte de la cama e ir por algo nuevo, eso es crecer. El día que ya decidimos no, hasta aquí llegamos, entonces comienza un proceso de involución y ese día pues empieza a detenerse la vida en ti, en el que tiene ese pensamiento, porque el universo no se detiene, el universo siempre se está moviendo hacia adelante, siempre está creciendo. Y bueno, ya estamos aquí casi por terminar. ¿Qué tal te parece esto que estamos haciendo? Ya estamos llegando, completando la tercera vuelta. Esta es, con esta puntada completamos la tercera. Y aquí terminamos y vamos a anclarla con un poquito de silicona allí. Y vamos a cortar esa hebra. ¿Y qué tal les parece? Volvemos al estudio a ver, para que me cuenten qué tal vamos con este proyecto. ¿Qué tal? ¿Qué les parece hasta el momento? Miren cómo hemos avanzado. Bueno, el en vivo se va haciendo largo porque el diseño es pequeño, pero tiene muchas partecitas. Y como les hablaba, esto no es comida rápida, esto es slow food, slow art. Es un momento de tomarnos para hacer las cosas. Yo hasta el momento les he compartido siempre tutoriales, pero los tutoriales editados, o sea, trato de hacerlos, aunque los trate de hacer breves, siempre toman tiempo porque me gusta explicar bien las cosas para que puedan aprenderlo. Pero en estos en vivos, que he estado mucho tiempo como dándoles largas y largas, porque esto es sin edición. Aquí es paso a paso, puntada a puntada. Por eso se hace largo, porque lo estamos haciendo sin saltarnos ningún paso, sin decirle, bueno, esta vuelta repítela tantas veces. Por ejemplo, en el paso que acabamos de hacer, del nudo a alondra, eso con hacer una o dos vueltas ya. Repite tantas y hazlo en tales colores y ya, eso omite tiempo. Pero acá no, acá es un espacio para compartir y para conectarnos y estar en vivo y compartir pues algo nuevo. De eso se trata. Y que puede ser ese espacio de terapia también, de tener esa terapia de acompañamiento. De hecho, un tiempo en mi vida, hace unos años, yo estuve encargada de una casa de la tercera edad, una casa de adultos mayores en una institución de Panamá, del Estado, en la Caja de Seguro Social. Y allí yo impartía terapia ocupacional de tiempo libre a adultos mayores. Saben que los médicos mandan mucho a las personas cuando ya se jubilan, los mandan a tomar terapia, porque esta terapia de tiempo libre va más allá que aprender a hacer algo. Es el momento de socializar, de interactuar en grupo. Eso también es parte de la terapia y fueron años muy bonitos, me gustó mucho ese trabajo. Y esto es un espacio que se abre también como para eso.
para compartir y para hacerlo como terapia de crecimiento. Ahora estamos haciendo diseño, pero llegará el momento que vamos a tejer emociones. Ya les estoy anunciando, ese es algo que viene, que vamos a hacer y que la pregunta va a ser, ¿qué emoción voy a tejer hoy? Pero no eres tú, no es tu ego, ni es tu mente consciente la que va a elegir. Eso lo vamos a mostrar también. Antes de ya ir a la parte final, bueno, aquí nos instan a que sigamos con estos videos, aprendiendo cosas nuevas. El grupo de Telegram, tengo un grupo de Telegram, sí, que se llama Arte y Bienestar, que más lo abrí para lo de la geometría sagrada, los trazos, pero creo que lo puedo mezclar. Vamos a ver, en caso que puede ser ese o que abra uno especial de los ciber miércoles con Recrearte Club, Teje Conmigo. Sí, al hacerlo yo les voy a poner el enlace debajo de las transmisiones en vivo y se los anunciaré tal vez para la próxima semana. Que lo voy a tomar en cuenta porque sí, es una forma de interactuar, como les comenté, sobre la terapia de compartir, la terapia de tiempo libre. Gracias, Paula. A ella le encanta el diseño que estamos haciendo. Y bueno, vámonos ya para la siguiente parte, la parte final, para cerrar ya este diseño que estamos haciendo. Comenzamos ahora la parte final. Vamos a hacerlo en el color lavanda y para eso vamos a anclar la hebra y voy a tejer 2 vueltas en puntada plana, puntada lisa o el punto sencillo. Vamos, aquí acomodamos la hebra y avanzamos. Aquí ya completamos 2 vueltas. Ahora vamos a la tercera vuelta donde vamos a hacer un festón aquí al lado de los festones anteriores y vamos a hacer un segundo festón desde abajo y anclamos en el palo. Continuamos. Vamos a hacer un festón antes y otro después. El segundo viene desde abajo para que nos quede como el nudo alondra que recién hicimos. Una puntada desde arriba, ajustamos, viene la siguiente desde abajo, continuamos. Viene la otra desde arriba y la segunda desde abajo. Acomodamos y vamos a rematar esta hebra con un poquito de silicona para sellar allí. Y ahora continuamos con el color verde. Anclo la hebra y vamos a hacer un festón muy cerca del palo, aquí muy cerca de la punta, y vamos a hacer otro al final, pero lo vamos a traer de abajo, desde abajo hacia arriba. Ajustamos la puntada, anclamos la hebra o hacemos la lazada en el palo y volvemos a hacer el festón. En esta parte deben cuidar de que esta punta quede igual. Miren, que este y este quede igual. Ahora vamos al siguiente, metemos la aguja desde abajo y
hacemos el festón. Esta parte es bien importante porque es la que define la punta, y donde se vea, ustedes pueden observar cómo se define allí la punta. Si no sale, si no está bien, que hay uno más, que hay uno que está un poco más lejos que el otro, eso se va a ver mal. Inmediatamente es como algo que llama la mirada donde hay errores. Ahora el siguiente viene de abajo hacia arriba. Anclamos, hacemos la lazada y vamos a el siguiente festón. Bueno, ahí vemos que todos los palos nos están quedando, que la punta está quedando bien definida. Vamos a hacer este de aquí. Vamos a acomodar la hebra que quede bien. Acomodamos la puntada y continuamos. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Igual vamos a hacer una y ahora la diferencia es que vamos a hacer una lazada acá al lado de la color lavanda. La aguja la traemos desde abajo y acá va desde arriba. Hacemos la siguiente y acá igual viene desde abajo. Continuamos. Acá hacemos el festón que venga desde abajo. Este viene por encima, al lado de estas puntadas que ya hicimos. Ahora viene este desde abajo. Anclamos. Desde abajo viene este de acá. Y este viene por encima. Hay que estar bien atentos porque nos podemos equivocar. La mínima distracción hace que hagamos las cosas o nos saltemos los pasos o lo hagamos entonces en piloto automático, y así no funciona. No siempre el piloto automático es adecuado, sobre todo cuando estamos creando. Cuando estamos creando algo nuevo no podemos estar tejiendo o haciendo lo que sea en piloto automático. Hay que estar despiertos, atentos, evaluando cada paso que estamos dando. Y aquí con esta vamos a hacer 2 vueltas con este color. Vamos a terminar. Y ahora vamos a continuar con el color turquesa. También vamos a hacer 2 vueltas. Aquí he sellado la puntada, corto la hebra y vamos ahora con el color turquesa. Vamos
avanzar. Aquí vamos a anclar la hebra. Voy a tejer aquí al lado de las puntadas verdes que tenemos allí. Y ahora vamos a hacer una puntada de festón, tomando desde las puntadas que tenemos allí. Acá, bueno, acá no vamos a hacer de arriba o abajo, sino simplemente vamos a hacer los festones nada más. Hago un festón aquí al lado del verde. Continuamos. Ahora vamos a hacer el festón un poquito separado para que se vea el verde. Acá lo acomodamos. Vamos a acomodar aquí un poquito, a mover las puntadas para que el verde se vea. Hacemos el festón aquí. Y vamos a hacer el festón tomando todas las hebras de abajo. Ahora vamos al siguiente. Continuamos. Con este completamos la primera vuelta. Vamos a una segunda vuelta. Vamos a repetir lo que acabamos de hacer. Festón aquí. El festón acá, tomando todas las hebras de la puntada de abajo. El festón del otro lado. Festón aquí. Lazada en el palo y continuamos. Continuamos acá. Continuamos. Cuando hagas tu diseño me lo puedes compartir a través de Facebook en Recrearte Club o por Instagram.
en lucreciaulate.oficial, en Facebook como Recrearte Club, o también a Lucrecia Ulate. Pero si lo haces a través de Recrearte Club en Facebook para compartirlo en la comunidad, que todos lo vean, sería maravilloso. Y aquí completamos ya la vuelta. Vamos a sellar con la silicona y sellar este otro pedacito. Y ahora ya por último vamos a cerrar con el color negro. Vamos a enhebrar la aguja mientras se seca la silicona. Y vamos a cortar aquí los excesos. Y vamos ya a hacer las vueltas finales. Vamos a anclar la hebra y vamos a tejer una primera vuelta, y una segunda vuelta en color liso, en color plano, o sea, en modo plano, liso, sencillo. Ya, cuando completamos la segunda vuelta, entonces vamos a hacer una tercera vuelta que ya es la vuelta final. Vamos a tomar todas las hebras aquí, a separar estas puntadas de aquí con las de abajo y vamos a hacer una lazada. Vamos a unir esto aquí y vamos a ir al palo. Aquí vamos a hacer 2 puntadas. Vamos a hacerle 2 puntaditas aquí. En el palo vamos ya a forrar. Vamos a terminar. Ya vamos aquí a hacer la lazada centradas. Vamos a hacer dos puntadas allí centradas. Vamos a forrar el palo. Vamos a hacer la lazada en el centro. Ajustamos. Vamos a hacer otra más. Vamos a forrar el palito. Lazada aquí, festón, 2 festones vamos a hacer allí. Apretamos. Y ya aquí vamos a cortar esta hebra de inicio. Vamos a colocarle un poquito de silicona. Y vamos a cerrar, a sellar esto.
y cortar. Y aquí tenemos el producto de lo que hemos hecho hoy. ¿Qué tal te parece? Quiero que me comentes. ¿Qué tal te ha parecido este encuentro de Teje Conmigo? Si estás dispuesto o dispuesta a que los repitamos, siempre haciendo algo nuevo. Puede ser algo sencillo, algo un poco más complejo, una puntada, o simplemente a conversar y a intercambiar ideas. Cuéntame en los comentarios. Ahora pasamos al estudio ya para despedirnos. Y aquí estamos. Hemos terminado finalmente nuestro mandala del día de hoy. ¿Qué tal te ha parecido? Algo diferente. También me siento agradada de haber podido compartir con ustedes este diseño. Aquí yo tengo dos diseñitos. A ver, este en especial, este es el primero que hice. Tiene en el centro, tiene naranja, y a este otro le puse fuchsia para diferenciarlos un poquito. 100% no son iguales. Yo les voy a compartir en Facebook la foto. Adentro, en el centro son iguales. Lo que hay una variante es aquí en el acabado, pero es mínima. Cuando les comparta la foto, ustedes van a ver, es algo, tiene que ver con la observación. Por aquí tengo, vamos a ver si puedo compartirles la foto para que la vean. Aquí están los dos diseños. El de arriba es el que tiene el color naranja. Lo que pasa es que no tengo aquí un cursor para poderles mostrar. Lo que pasa, el que está arriba, que fue el primero que hice, tiene las puntadas de festón con el color lavanda. Le hice 2 puntadas de festón al lado de las naranjas. Y de allí el resto con el color verde y luego con el color turquesa. Esa variante se la pueden hacer porque con el color lavanda tomé las puntadas de adentro, las que se hicieron con la puntada alondra. Así que ustedes pueden hacer esa variante también si quieren. Cualquiera de los dos, ambos quedan muy lindos. Y vamos a ver que quiero mostrarles la otra foto. A ver, este es el que tejimos hoy. Allí está, como la imagen está más grande, pero ya les dije, la variante es mínima. Lo que pasa es que cuando yo tejí primero uno y cuando ya fui a hacer ustedes saben que uno puede hacerlo parecido y a veces no sale igual, pero a resumidas cuentas es lo mismo. En el centro sí todo es igual, solo un poquito un cambio en los colores. Espero que les haya gustado mucho. A ver, vamos a ver los comentarios. Gracias, Paula. Me dice que le gusta mucho. Bueno, ya les dije, el grupo de Telegram tengo uno, pero que se llama Arte y Bienestar, más enfocado en lo de la geometría sagrada y en algunos talleres que allí hago con geometría y también talleres de crecimiento personal. Mi canal, ese otro, se llama Arte y Bienestar. Voy a crear una de Telegram, pero para esto, se me ocurre que se puede llamar Teje Conmigo los cibermiércoles, ¿no? Teje Conmigo con Recrearte Club. Ya cuando lo haga se los comparto y entonces allí podemos interactuar y pueden mandar también sus fotos. Y bueno, María nos pregunta que si lo quiere hacer más grande, duplicarlo. Sí puede ser.
tendrías que hacerle tal vez el centro un poquito más grande y luego hacer la puntada. Ese diseño lo que puede hacerse es un centro, como un centro, hacer los palos más grandes, sí, tal vez unos palos de 40 centímetros, estos son de 20 centímetros. Cortando unos palos de 40 centímetros y haciendo este centro, y luego entonces para la parte de atrás podemos trabajar este que fue el que hicimos la semana pasada. Esa es la idea que tengo para el futuro. Tal vez no todavía para la otra clase o el otro encuentro, porque en el próximo encuentro vamos a hacer otra cosa que todavía no ha nacido de aquí, no la tengo, pero tal vez allí les dé las medidas que pueden ir preparando para después hacer un ensamble del primero y el segundo, para hacer uno de 8 puntas que sea de 40 centímetros y añadiéndole después otras puntadas, pero tengo que diseñar las medidas para ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces así crear uno más grande y que no se diluya tanto el diseño, porque haciéndolo más grande, sí se podría de 30 centímetros tal vez y se puede hacer. Te puede quedar como reto, María, sí lo puedes hacer, pero hazle el centro un poquito más grande. Al hacer el centro más grande, entonces puedes hacer luego los pétalos afuera y ese tejido del centro que hicimos en el color verde oscuro, que es un entretejido, ese en un mandala más grande obviamente se va a ver más el efecto del entrelazado entre los bloques de colores, del tejido de colores, y este hilo subiendo y bajando le va a dar un efecto bonito, como parecido a tablero de ajedrez. Me parece que quedaría bonito. También me atrae la idea de hacer algo así. Bueno, creo que ya por el momento tenemos ya los comentarios. Espero que les guste. Esto les va a quedar allí en YouTube para que lo puedan ver detenidamente, ese paso a paso, y puedan terminarlo, puedan hacerlo. Para mí ha sido un agrado compartir con ustedes esta jornada. Gracias a los que se conectaron en vivo, a los que participaron, a sus comentarios, que son enriquecedores para todos, tanto para la comunidad que los lee, como para mí, que es una retroalimentación para saber si les gusta. Si ves este video en diferido, también te agradezco los comentarios, o si quieres algún diseño. Por el momento alguien solicitó espirales, vamos a ver qué sale de eso o cómo lo podemos combinar con algo más. Así que esos comentarios ayudan a que surjan nuevas ideas. Como les dije, somos como un colectivo y la idea de uno ayuda al otro y retroalimenta, entonces también me da pie para nuevas creaciones. A Claudia hasta Italia dice que gracias, que le gustó mucho, que está muy bello. Gracias, Claudia, por estar aquí desde tan lejos, y espero ver tu diseño. Yo sé que lo vas a hacer, aunque no, tú comentas que el idioma no lo entiendes totalmente, pero entiendes bastante porque estás participando. Un abrazo para ti a la distancia. Y ahora, bueno, sí, nos despedimos. Ya llevamos más de dos horas de transmisión, 2:30. 2 horas 45 minutos llevamos aquí, así que nos vemos el próximo miércoles. Recuerden los ciber miércoles con Recrearte Club, aprendiendo cosas nuevas, tejiendo juntos. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Chao, chao.